Eterno los colme de rica y abundante bendición. Estamos aquí a través de las redes. Vamos a tener un tiempo muy poderoso, un tiempo de verdad que nos mueve mucho. Hay algunos temas que han estado llamando nuestra atención y el Espíritu Santo de una u otra manera ha estado inquietando, ¿no?, a un proyecto que Dios ha puesto en nuestro corazón, y vamos a estar hablando con el tema cuando los gigantes lloran. Tal vez tú quisieras saber y tú quisieras entender de qué se trata esto. A lo largo de los tiempos hemos catalogado a los hombres que Dios usa como gigantes en el aspecto de ser gente que siempre están para transmitir algo, siempre están para alimentar a alguien, siempre están para levantar a alguien. Y por lo general nosotros aprendemos a visualizar a aquellas personas como personas que no tienen necesidad tanto física como espiritual. Visualizamos que esta persona no tiene ni siquiera necesidades emocionales. Por eso siempre nosotros creemos que ellos son los que nos tienen que dar algo. Pero la gran realidad es que estas personas, a pesar de ser usados por Dios, pueden ser pastores, maestros, profetas, hombres que Dios usa, consejeros. A pesar de ser usados por Dios, también son humanos. Tienen necesidad. Ahora, ¿qué sucede cuando estos hombres se sienten mal, cuando estos hombres llegan al punto de entender que no pueden más, cuando ellos sienten como que sus debilidades, sus flaquezas lo visitan? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué sucede cuando el gigante llora? Pastor Bernardo de Luis, Dios te bendiga. Dios le bendiga, Dios me le bendiga a cada uno de las personas que van a ver este video, de la gente que aman y que siguen nuestro ministerio. Le damos gracias al Dios Todopoderoso por la oportunidad, ¿verdad?, que nos da de poder empezar este proyecto. Es un proyecto nuevo que estamos empezando, gloria al nombre del Señor. Y en esta serie podríamos llamarlo de reflexiones. Exacto. Sobre cuando el gigante llora. De verdad, eso nos ha llamado mucho a la atención, y porque aún en el caso de uno es predicador, pastor, ahora somos pastor, pero fungíamos normalmente como evangelista, ministrando iglesias, llevando la palabra de Dios a todo el mundo, en todos los lugares. Pero también nos hemos dado cuenta de que a veces se ama más al ministerio que a la persona que porta el ministerio. Lo mismo pasa también con empresarios que tienen una empresa y de repente caen a la quiebra y comienza a haber algunas situaciones. Y por eso nosotros estamos tratando por todos los medios, ¿verdad?, de hacer que esa información llegue, y para que las personas se den cuenta que el que tiene un ministerio también es humano, que el que tiene un ministerio también tiene tentaciones, que el que tiene un ministerio también llora, ¿verdad?, que también llora, que también sufre, también tenemos problemas en el hogar. Gloria a Dios, muchas veces tenemos que ir a predicarle consuelo a otro cuando realmente también nosotros estamos un poco desconsolados, ¿entiendes? Y desconsolado en el sentido de que tenemos una situación en la casa económica, de salud y muchas clases de situaciones que a veces tenemos que ir a darle a alguien, ¿verdad?, gloria al nombre del Señor, aliento. Pastor, yo sé que hay personas que están ahí mirando, que le va a llegar esta, ¿verdad?, esta reflexión, y van a decir: es conmigo que están hablando. Personas pueden ser padres de familia que son el suplidor tanto emocional como físico de dicha familia, son considerados gigantes. Tienen que aconsejar pastores, pastor, que han levantado iglesias, que se han sacrificado por otro, pero llega el momento cuando ellos se sienten débiles, que necesitan que alguien lo levante. Incluso es tanto así que ni siquiera sienten la capacidad de hablar, de contarle su problema a alguien, porque todo el mundo lo visualiza como el fuerte, como el hombre que nunca va a carecer de nada, que no va a sufrir ningún tipo de necesidad. A veces esa persona que tiene que salir todos los domingos, los sábados, a
dar un sermón, alimentar a otro, a llevarle vida, aliento a una generación, pero él está sufriendo. Persona que tiene que sentarse en una mesa a aconsejar un matrimonio, pero cuando el matrimonio de él tiene problemas. Y no es hipocresía, no es vivir, no es tratar de predicar lo que tú no vives. Lo que sucede es que ya tú eres un gigante y tú tienes que a veces amarrar tus situaciones, tus sentimientos para tú poder alimentar a otro. Y pastor, yo sé que usted se identifica con muchas de estas cosas por la cantidad de tiempo que usted tiene ministrando como evangelista, como pastor ahora, en las redes dando una palabra. Y hay mucha gente que lo ve, pastor, que quisiera saber quién es Bernardo, cómo todo empieza. La gente lo ve en una silla de ruedas y posiblemente hay gente que se pregunta ¿y qué pasó? ¿Cuál será el testimonio? Nosotros queremos hablar con usted. ¿Cómo empieza esto? Y cómo empieza, quién es Bernardo, dónde nace, cómo se dan, hablar de sus momentos de gloria, también hablar de los momentos donde, bueno, usted como gigante ha tenido que llorar. ¿Cómo empieza? ¿Quién es Bernardo? ¿De dónde sale? Bueno, Bernardo Doc Luis viene de un batey llamado Cabeza de Toro, Ojima para adelante Ramos Santana. Eso pertenece al Central Romana. Soy de padres haitianos. A veces la gente me pregunta, ¿y el apellido Doc Luis? Luis es un nombre, tú sabes, a veces es un apellido porque mi mamá se llamaba Rosa Luis, Rosa María Luis, y mi papá se llamaba Miguel Doc. Entonces, por eso el nombre Doc Luis. Me aclarando ahí, ¿verdad? Sí. Vengo de Cebatey y allá nosotros nacimos en una familia, o venimos de una familia de muy escasos recursos, donde desde muy temprano teníamos que trabajar. Nosotros ya a la edad de 5 años ya teníamos que estar mudando los caballos y a buscarlos. Eso fue tremendo, gloria al nombre de Dios. Y nosotros venimos de ahí. Principalmente el motivo de que yo estoy hoy con una discapacidad es que cuando yo tenía alrededor de 8 años, tú sabes que en esos batalles se vive del corte de caña. Exacto. Y me acuerdo que fui a ayudar a unas personas que estaban cargando caña y al no saber mucho de esto me puse al lado de la carreta. Al lado de la carreta traían algo donde los carreteros amarraban cualquier cosa. Era como un hierro que sobresalía. Y yo me puse ahí, me abajé, y los bueyes de tronco, me imagino que tú sabes de esto, los bueyes de tronco, porque se trabajaba con 6 bueyes. Ahí estaba la parte de buey de tronco, estaban los que llamaban tercio y estaban los guías, el guía. Y entonces, cuando el buey de tronco levantó así, que hizo así, que levantó para descansar la carga sobre el asunto, que se me va el nombre ahora, me dio un golpe aquí. Y cuando me dio el golpe yo caí desmayado, pero andando las horas volví en sí, y al uno está el niño, eso le trajo, bueno, uno se recuperó de una vez, comencé a correr de nuevo, pues no me llevaron al médico. Y ya a la edad de 16 años, a la edad de entre los 14 a 15 años es que donde viene a surgir el golpe, las rodillas se me llenaban de líquido. Yo duré en el seguro 17 días internos y así sucesivamente. Para no alargar un poco esto, entonces de ahí venimos. En cuanto a lo que tiene que ver con el ministerio, cuando mi conversión fue un poco distinto, porque yo vengo de una familia que mi papá era brujo, Tituán en Batey Cabeza de Toro, trabajaba en la hechicería público, todo el mundo lo sabe. Mi mamá, bueno, pues cuando una mujer vive con un brujo, la mujer le da mambosa, aunque no quiera, porque es la que le asiste. Exactamente. Es la persona que le asiste, que ya sabía todos los movimientos, los pañuelos. Y en ese ambiente nosotros nos criamos. ¿Qué pasa? Que cuando yo me enfermo, que me pongo malo,
que ya mi papá había muerto, mi mamá vivía en Sabana Grande de Boyar, yo caí en una crisis, ¿verdad? Yo tenía 3 hermanitos pequeños, o 2 hermanitos pequeños que estaban conmigo, que era el difunto Honorio, que ya murió, y Mario, que ellos estaban adolescentes. Ellos tenían que irse a trabajar desde la mañana hasta las 6 de la tarde, y todo ese tiempo yo lo pasaba acostado en una cama, acostado, sin poderme mover. Ahí tenía que hacer mis necesidades y todas esas cosas. Y era una gran desesperación que tenía, porque ni lo que eran amigos de uno, que caminaban con uno, ellos iban a ver a uno, ¿entiendes? Tenía que esperar a que ellos vinieran. A veces eran las 12 de la noche, las 11 de la noche, entonces era que uno estaba comiendo. Me acuerdo que en una de esas desesperaciones, porque como yo digo, yo llegué a heder así, porque en una casa donde no hay nadie que limpie, usted está haciendo sus necesidades, eso era terrible. La gente que entraba tenía que entrar tapándose la nariz por el hedor que había. Muchas gentes decían que no iba a morir, que yo no iba a vivir, que iba a morir, que, bueno, muchas cantidades de personas. Ahora, yo nunca creí que yo me iba a morir. Nunca o sea, yo estaba enfermo, me sentía mal, estaba flaco. Por ahí hay una foto que yo tengo, un antes y un después, mal, enfermo, pero nunca sentí como que yo me iba a morir. Y de hecho, muchos de los dichosos brujos iban a donde yo estaba y me decían que yo tenía que servir a los seres, porque ellos era que me tenían así, que los seres era que me estaban maltratando, y que si yo no les sirviera. Y yo nunca fue algo que a mí me llamó la atención, no fue algo que a mí me gustó. ¿Ven? Entonces, una noche fue una de las primeras veces que oré a Dios. Cuando yo estaba ya en la cama, yo le dije: Señor, si tú no me vas a levantar de aquí, consígueme una silla de ruedas para yo así por lo menos ir a la iglesia. Te prometo que si me da la silla de ruedas, pues te voy a servir. Eso fue lo que le pedí a Dios. No le pedí que me sanara, sino una petición a corazón abierto. Entonces, pastor, usted me dice que usted no le dijo, yo te voy a, no sé, llámame a las naciones, que te voy a servir, hazme grande. O sea, usted lo que necesitaba era una silla de ruedas. Sí, ese era mi problema, porque al tal tanto tiempo, y los dolores que me daban eran fuertes, eran unos dolores que cuando esos dolores me atacaban, mira, eso era como el infierno. La pierna mía me temblaba, en la cama con todo temblaba, y eso me dolía todo. Y eso pasaba minutos esa pierna temblando. Y yo, con tal de que esa pierna no temblara, miren, por eso yo tengo esta posición cuando estoy sentado, porque era la posición por no voltearme, porque si yo movía una mosca, se le posaba el pie así, que yo le hacía ese nervio así, ese tembladera. Calambre. Eso es calambre, esa tembladera, todo comenzaba. Entonces, yo en realidad, lo que yo necesitaba era salir del cuarto. Ya, mi necesidad en ese momento era salir del cuarto, tener una silla donde yo pudiera levantarme, moverme en el entorno. Entonces, eso yo le pedí al Señor. Pastor, escuchando esto bien, lo primero que tenemos que entender, bueno, que usted es un milagro. Un milagro. Así se puede decir. Una persona joven, prácticamente un adolescente, con sueño, pensando en un futuro. Por lo general, cuando alguien es joven, tiene sueño, piensa que tendrá futuro, se visualiza haciendo cosas en el mañana. Y cuando usted ve que de repente esos sueños quedan frustrados, esos sueños quedan ya prácticamente fulminados, y más que usted no es cristiano, tampoco tienen la suficiente madurez para uno entender que es un propósito de Dios. O sea, en ese momento, yo no sé cómo usted, porque la mayoría de personas con esa situación recurren al suicidio, quitarse la vida, entender que no valen nada,
Y yo sé que hay gente que nos está mirando ahí, que tal vez esta no es específicamente su condición, pero están en una condición que han visto su sueño hecho pedazos. Por X o por Y razón, por cualquier cosa que haya sucedido. Y en esos momentos es cuando la desesperación te visita y acompañado de la voz del enemigo que te dice que no, ¿para qué estás vivo? Que lo que vas a hacer es una carga para todas las personas durante el resto de tu vida. Usted me decía que usted tenía que estar acostado en una cama desde la mañana hasta la noche que vinieran las personas que vivían con usted, porque ellos tenían que trabajar para traerle sustento, no podían quedarse ahí. Y ahí no había quien lo bañara, no hubiera quien le pasara un vaso con agua. Ahí, ¿cómo usted pudo? Y usted no tenía a Cristo. ¿Cómo usted pudo manejar esa situación y no atentó contra su vida? No dijo, bueno, ¿para qué voy a vivir? Imagínese usted resignarse que me van a tener que ayudar para todo, voy a hacer una carga, el enemigo te va a decir en ese momento, tú no te vas a casar, no vas a ser profesional, nunca. ¿Cómo usted pudo sobrellevar esa situación y no lo llevó al borde de atentar, quitarse la vida, que era lo único que tenía? Bueno, lo que pasa es que en antes no es como ahora. Es que el que nada tiene, nada pierde. En ese entonces me crié en una casa donde pasaba muchísima hambre. O sea, que el hambre que yo estaba pasando no era nuevo. No era una cosa en donde yo podía decir que, pero mira, me crié. Eso no era nuevo. Nosotros estábamos acostumbrados a salir de Cabeza de Toro al Zoco hecho mediodía por 250, por 2 pesos con 50 centavos para que la mamá empezara a cocinar cuando nosotros llegáramos a las 2 de la tarde, porque caminando del Zoco a Cabeza de Toro, más de 20 kilómetros. Más a pie, ¿verdad? Para ella empezar a comprar en el colmado a esa hora y cocinar cuando el viejo estaba casi llegando, que no importara, o sea, que el hambre no era algo nuevo. No era un proceso. No, el hambre no era un proceso. Era algo normal. El proceso sí era el que estar en estar acostado en la cama, el dolor, eso era un proceso. Y en la mente le pasa a uno muchas cosas, que ya uno no va a poder caminar. Cuando uno veía a un joven caminando y siempre se aparecían alguna gente supuestamente a consolarte, a decirte, ya tú no vas a poder caminar. O sea, que eso alimenta mal un poco. Sí, yo caí en una depresión, caí en depresión en ese entonces, porque en realidad yo estaba pensando en que no voy a volver a caminar, ya no voy a volver a ser el que era, no voy a poder brincar, correr, pero nunca, yo no me crié en un lugar de privilegio. Ahora cualquier persona tiene una depresión porque a los muchachos se le está acostumbrando a darle todo. Ve, a darle todo y tienen todo ahí. No, yo me crié trabajando con mi papá. O sea, el proceso que yo estaba pasando no era grave en el sentido del hambre. No era grave porque ni siquiera se usaba eso de bullying ahora, de que si alguien me ve. No, nada de eso. Si tú supieras que fue más grave después de yo tener ministerio, un proceso que pasé, después de tener ministerio, que ese problema al principio. Porque ese problema al principio, bueno, los muchachos llegaban, nadie llegaba, me quedaba en mi cuarto porque no era nuevo. La soledad no era nueva, era algo que siempre estaba con uno. Tú vienes también de Batey y de familia pobre, tú sabes que a veces no hay que comer. A veces nosotros pasábamos un día entero comiendo caña. Comiendo caña. Entonces, eso no fue no, yo me llené de depresión porque, tú sabes, al verme así, joven, yo bailaba, me gustaba mucho la música, me gustaba mucho un sinnúmero de cosas y al verse uno así, pues esto le crea un tipo de depresión a uno, pero a mí no me produjo una depresión hasta el punto de quererme quitar la vida, no, a mí eso no. De hecho, el enemigo me visitó con esa oferta después de... Pastor, vamos a hablar de esto ahora. Pero, pastor, ¿cómo llega ese llamado? O sea, ya usted me dijo que usted le pidió a Dios una silla, que era su necesidad imperante en ese momento, y que usted le dijo, bueno, si me das una silla, yo te voy a servir, porque su necesidad era ir a la iglesia, alimentar esa área espiritual. Pero ¿cómo llega el llamado a la predicación, al ministerio? ¿Cómo llega todo esto? Bueno, el llamado,
llega cuando ya yo soy cristiano, estoy buscando de Dios y comenzamos a buscar, a buscar, a buscar, a orar, a ayunar, a orar y ayunar porque ya no había otra cosa que hacer. ¿Verdad? Ya en el bate donde yo estaba era o era cristiano o era impío. Y yo decidí ser cristiano. Yo decidí buscar a Dios. Dios me alcanzó por su misericordia. Entonces, ¿qué hice? Comencé a buscar a Dios. Yo me acuerdo ahora de una señora que se llama Isabel. Ella hacía unos ayunos y yo le dije a ella que yo iba a empezar a ayunar con ella. Pero un ayuno hasta las 10 de la mañana. Yo empecé ayunando a las 10 de la mañana, de 6 a 10 de la mañana, de 6 porque mi estómago estaba muy débil y no podía hacer un ayuno de que hasta las 12. Y oye, a veces hasta las 12 no hallaba qué comer, pero no podía ayunar. Wow. Es una situación. Y yo me acuerdo ahora que cuando yo hice un ayuno hasta las 12, yo lo celebré. ¡Wow! Llegué hasta las 12. ¡Wow! Un ayuno hasta las 12. Lo celebramos. Luego ahí yo dije, pero yo puedo ayunar hasta las 3. Y me fui ayunando hasta las 3 de la tarde. Después un día, bueno, pues yo puedo hacerlo hasta las 6. Lo hice hasta las 6. Después un día yo dije, pero vamos por 24 horas. Y lo hicimos por 24 horas. ¿Sabes? Cuando tú estás orando, buscando de Dios de verdad, leyendo Biblia, el Espíritu Santo te llena. Y ya yo no actuaba como, aunque estaba en la silla de ruedas, ya yo no actuaba como una persona que estaba en silla de ruedas, que estaba envuelto en todas las campañas. Vengo de la fe apostólica, ¿verdad? Estábamos envueltos en todas las campañas, que si había una campaña romana, ¿verdad? Iba, aquí en Porvenir iba, si era en Boca Chica iba, la campaña que hacían en el Soco iba. Yo me envolví fuerte en esto y escuchando la palabra y estudiando. Bendito Dios. Entonces, en la iglesia donde yo estaba, lo primero que yo empecé fue siendo maestro de niños. ¿Ve? Entonces, al ser maestro de niños, tener que estar estudiando constantemente la palabra, eso me fue llenando tanto de la palabra, del conocimiento, más la oración que uno hacía, los ayunos, las vigilias. Entonces, eso fue el Espíritu Santo comenzó a darme palabra. Yo me acuerdo que la primera vez que yo prediqué en mi vida, prediqué en Quisqueya, en la iglesia de Gledwin, allá en un matutino. Me acuerdo como ahora, en un matutino que yo llegué y allá en la fe apostólica no era como ahora, que te decían que tú tienes el mensaje desde la noche, en la mañana todo el mundo estaba y de acuerdo a lo que el que estaba dirigiendo sentía, te daba el mensaje. Y me dio el mensaje. Eso fue un nervio. No dije muchas palabras, pero ahí comencé a desarrollar lo que tiene que ver con la predicación. Fui líder de joven en esa iglesia de Cabeza de Toro como por 6 años consecutivos. Un muchacho que se llama Julito y yo. Y así entonces, en ese entonces conocí a Jaime William, maestro. Que yo puedo decir que Jaime William es mi papá espiritual. Porque con Jaime William aprendí mucho. Aprendí a buscar a Dios, aprendí a lo que se llaman los clamores, aprendí a creerle a Dios, porque yo salía del campo a donde él trabajaba en una ebanitería. Y ahí él nos contaba y eso, y uno salía de ahí lleno del poder de Dios porque uno tenía ansia, pero también había alguien que hablábamos el mismo lenguaje, ¿me entiendes? Entonces de ahí comenzamos lo que tiene que ver con la predicación, pero hasta ese entonces yo predicaba local, yo predicaba en la iglesia, si me moví en alguna parte de la fe apostólica, depende de la situación, me daban una oportunidad en un retiro, una cosa, pero no era un ministerio de que el ministerio, en todo ese entonces, el ministerio se mantuvo en mí, ¿me entiendes? Pero no al público. El ministerio viene a desarrollarse cuando ya yo decido no estar en el campo, que sentí ya de parte de Dios de venir al pueblo, que ya yo comenzó a congregarme donde Rosa María.
cuando yo me congrego donde Rosa María, había un ministerio que era el que estaba Ander Pineda, estaba nuestro hermano Wilson Javier, en ese ministerio también estaba el que es policía, que le decimos Canseco, Junior La Encarnación, ¿verdad? Y era un ministerio de unos muchachos que se metían en la cueva y duraban semanas en la cueva buscando a Dios. Y yo decía, Dios mío, pero es una nueva dimensión de búsqueda. Una nueva dimensión de búsqueda. Me envolví con ellos, comencé a caminar con ellos. Y fíjate que yo tenía más conocimiento de la palabra que ellos, pero ellos tenían una unción desarrollada, una unción que ellos empezaban a ministrar y los demonios comenzaban a caer en diferentes lugares. Yo decía, pero esto es nuevo, ¿entiendes? Porque no es que la fe apostólica no es un concilio totalmente espiritual, totalmente, pero no tienen como ese, ¿cómo te digo? Ese desarrollo en ministrar a distancia, que la gente comience a caer endemoniado, no hay una soltura así como una libertad al Espíritu Santo. Y yo vengo ahora, tengo un choque aquí. Sí, porque ellos se han centrado más en lo que es conocimiento. Lo que es conocimiento o educación. Te enseñan de verdad a ser cristiano de verdad para salvarte. ¿Entiendes? Te enseñan a ser cristiano para salvarte. Eso indiscutiblemente. Pero cuando vengo aquí que encuentro eso, entonces yo comienzo a caminar con ellos. Ellos íbamos donde Juan Cabreras, a Esperanza, en diferentes lugares. Ellos me daban para yo cantar un coro, Osana la Kaila. Osana la Kaila, Osana. Y eso se movía Dios tremendo por el ambiente del pentecostal. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué pasa? Que un día alguien me ve, ¿verdad? Cantando el coro, pero con tanta energía, con tanta unción. Y ese alguien dice, pero él tiene que predicar. Él tiene que hacer y se me acercó y me dijo, era un líder de joven de una institución, que no voy a mencionar el nombre ahora. Y él me dice, oye, tú predicas, ¿verdad? Yo le digo, sí, claro. Y me dijo, no, porque el sábado que viene nosotros tenemos una actividad de jóvenes y yo soy el líder de jóvenes de esa congregación y yo quiero que tú vayas y prediques. Y dije, está bien, yo voy. Le dio la dirección y todo. Bueno, yo me preparo. Tú sabes que cuando a ti te dicen que tú vas a predicar, por lo menos de donde vengo, te preparas, busco toda la literatura, tu tema. Yo no acostumbro a subir al púlpito con un bosquejo, pero yo hago mi bosquejo. Yo siempre tengo un bosquejo. Está en la Biblia. Trato de dominar bien esa área. ¿Qué pasa, Michelle? Que cuando yo llego a la iglesia, una iglesia grande de esta ciudad, una iglesia bien grande, llena de jóvenes, yo me quedo atrás con mi silla normal, me quedo atrás. A mí nunca me ha gustado estar adelante. No sé, andando el culto, parece que el pastor le ha preguntado al joven, ¿dónde está el predicador? Y él le dice al predicador, él le dice al pastor, el que está allá en la silla. No sé, en realidad, no sé qué fue que le pasó en la mente al pastor. Él llama al joven, les duran un tiempo afuera hablando. Y cuando el joven entra, yo lo veo un poco triste, él se me acerca y él me dice, Bernardo, cuando presenten al predicador, tú vas a pasar y tú vas a predicar. Tú pasas, tú predicas, te vamos a dar 20 minutos para que tú prediques y te presentes cualquier cosa. Yo le digo, no, está bien, pero yo sentí que el pastor le había dicho a él, si me hace un lío, tú verás, tú lo conoces. No, yo lo vi, tú sabes si él sabe predicar, tú sabes cómo son los pastores. Sí. Y más que son de esos concilios que son bien organizados, bien ordenados. Y parece que el muchacho entró en miedo. Bueno, cuando que paso, que el predicador me presenta, que yo paso, que yo empiezo, Dios le bendiga, mi nombre es Bernardo Luis, me congrego en la primera iglesia de Dios Corporada, así agarro, leo la escritura.
Cuando, tú sabes que uno viene de un ambiente de fuego, de clamor. Cuando yo comencé a orar, a orar, a orar, a orar, a clamar y a orar, a clamar y a orar, la gente comenzaron a caer por los bancos, ¿sabes? Esa unción que se mueve, comenzaron a caer por los bancos y jóvenes comenzaron a caer endemoniados, pero a mí me dijeron 20 minutos y yo después de esos 20 minutos que yo le estoy pasando al líder, él me está diciendo que siga, yo dije que no, le entregué el micrófono y yo me fui para atrás. Entonces cuando yo me voy para atrás, el pastor de esa congregación, entonces se me acerca y me dice, ¿tú tienes actividad para mañana? Yo le dije, no, yo no tengo, no es como ahora, porque ahora la mayoría de los predicadores te dicen, tengo que chequear la agenda. Tengo que chequear la agenda. Ellos saben que no tienen de la agenda, pero no entiendes, tengo que chequear la agenda. Después yo te aviso. Le digo, no, yo no tengo nada para mañana. Le digo, yo quiero que tú vengas. Yo creo que tú vengas mañana, el culto va a empezar a las 7 de la noche, que tú vengas. Y yo fui y Dios se movió de una forma extraordinaria. Entonces, eso como que comenzó a regarse, y Dios comenzó poniendo gracia. Así empieza el ministerio. Wow, pastor. Entonces, de un batey, que es un lugar precario, la gente que están ahí, tal vez en otro país, no saben que es un batey. Un batey es un lugar donde se siembra, se cultiva lo que es la caña de azúcar. Por lo general son lugares que están muy fuera de la ciudad y son lugares precarios, porque la mayoría de personas que viven ahí son las personas que se dedican a la agricultura. Ahí todo queda lejos, no hay una tienda, es difícil conseguir los artículos de primera necesidad, todo lo que se necesita hay que bajar siempre al pueblo. Es un lugar muy precario. De ahí, de una situación que lo dejó inválido, un proceso que fue fatal para usted, de ahí, usted me está diciendo que Dios lo sacó de ahí, de todas esas situaciones, y lo estableció, lo llamó. Cosas que usted no merecía y que a la vista de los hombres usted no calificaba, y que cualquiera que hubiese visto su presente no iba a pensar que usted iba a tener algún tipo de futuro brillante. Por lo general, la gente que sufre ese proceso se quita la vida o termina en una esquina pidiendo, o no sé, se dedican al abandono. De ahí, no sé, Dios lo saca. Y pastor, y no sé, podemos ver que usted tiene esposa, tiene hijos, tiene una iglesia física que está pastoreando, ha ido a naciones a predicar el evangelio, se ha convertido en un padre para la ciudad. Esas son cosas que nos hace pensar de que Dios nunca llega tarde, y que no importa lo que pasemos o lo que vivamos, Dios siempre tiene un plan. Que tal vez al momento son situaciones dolorosas, pero hoy se puede testificar. Tal vez en el momento, si a usted lo hubiesen dicho que usted iba a estar aquí o como está, usted hubiese dicho que es mentira. Así es. Pero se dio cuenta que Dios. Entonces dígame, ¿cómo pasó todo esto? Tiene esposa, tiene hijo. Hábleme de algunos momentos de gloria, porque esto se trata cuando los gigantes lloran. Primero hay que ser gigante para saber cuándo llegue el lloro y los tiempos y la temporada gigante, cuando uno siente que el ministerio, que la gloria, que todo está bien y que todo está saliendo como Dios quiere. Los momentos de gloria empezaron después que llegaron los momentos difíciles. Los momentos difíciles llegaron primero. ¿Cuáles fueron los momentos difíciles? Yo vengo de una rama de predicación donde la gente predica la verdad. La verdad cueste lo que cueste, ¿verdad? Y uno predicaba cierto tipo de mensajes que no caían bien. Algunos ministros de esta ciudad, después que ya el ministerio comenzó a fluir, comenzaron que querían parar el ministerio, que lo querían detener. ¿Entiendes? Porque yo lo que entiendo es que en los ministerios o el evangelio es como la medicina, es como la informática, es como diversas ramas, ¿verdad? En donde un médico hoy
hay un médico que es el médico general, que es el que te hace la consulta. Pero ese médico no es quien tiene el resultado de tu problema. Si tú tienes un problema en la cabeza, ¿a dónde él te envía? ¿A dónde un médico que tiene que ver con la cabeza? Si tú tienes un problema de los ojos, ¿a dónde te envía? ¿A dónde un oftalmólogo? Un problema de la boca, de la nariz, de la mano. Él te manda a ese lugar y él te dice, te refiere. Entonces yo creo que los ministerios son así. Por eso yo no acostumbro a, por ejemplo, a cuestionar lo que un ministro está diciendo de parte de Dios, o aunque él se lo haya inventado. ¿Por qué? Porque hay gente que van a dar un mensaje que yo no lo puedo dar. Y no lo puedo dar no es porque yo no tenga la altura de darlo, es que no me crié de eso, en esa manera. Yo he visto gente dando conferencias de la familia que en un cuarto cerrado ellos comienzan a hablar de situaciones, de cosas, de relaciones sexuales, de cosas que sinceramente yo no puedo. No puedo quizás porque, ¿cuál es la palabra correcta? O sea, la gente tiene el valor de hacerlo. Tiene el valor de decir, mire, cuando usted se acueste con su mujer, haga esto. Yo no puedo. ¿Me entiende? Quizás por el respeto, quizás por timidez. Y hay otros que lo hacen. Pues yo no puedo cuestionar al que está diciendo eso. Hay gente que te van a predicar un mensaje y que van a usar frases del pecado que yo quizás no lo use, pero no significa que a él Dios no lo esté enviando. Hay diferentes profetas en la Biblia con diferentes dimensiones. Hubieron otros como Isaías que fueron muy letrados, pero hubieron otros que de hecho hubo uno que le dijo que él no era ni siquiera profeta, que lo que era un bueyero, y de ahí fue que Dios lo llamó. El lenguaje es diferente. Entonces querían parar el ministerio. Bueno, pero yo hasta un día yo llegué a decir, bueno, si alguien quiere el ministerio yo se lo regalo, porque donde yo conseguí todavía hay. Y lo único que yo no voy a hacer en esta vida es descarriarme de que porque alguien me esté persiguiendo. El Señor reprenda al diablo. El que me está persiguiendo a mí va a tener que correr mucho, porque el que te está persiguiendo va detrás de ti. ¿Me entiendes? Tú vas adelante y yo no me voy a parar para que él me alcance. ¿Ve? Entonces, una vez me acuerdo que en la iglesia que pastorea Pablo Santana, Wilkin Calderón y José Charles eran los presidentes de la confraternidad de evangelistas de ese entonces. Hace muchos años, no estaban ni siquiera casados. Eran los presidentes de la confraternidad de evangelistas. Y yo me acuerdo que orando, Dios me dio un tema, porque ese es el problema. Que cuando tú oras, Dios te da temas que confronta a la gente. La gente hoy no quiere confrontar a nadie porque quiere la gracia y el favor de todo. Y el tema, me acuerdo como ahora, que nunca se me ha olvidado ese tema. Era un rey arrogante y un siervo que no ve. Entonces, de que yo te diga esto, tú sabes con quién tú lo relacionas. Tú lo vas a relacionar con Elías, le está diciendo al siervo, y el rey arrogante es Acab. ¿Me entiendes? Son los protagonistas de estos mensajes. Y un mensaje así, cuando tú lo predicas, hay gente que van a ponerte bendita porque el problema, en el nombre del Señor, el problema de la ciudad estaba a cargo del rey. ¿Me entiendes? El problema espiritual que estaba pasando era el rey, el culpable de todo lo que estaba pasando, porque él fue el que metió todo lo que estaba trayendo problemas al pueblo. ¿Verdad? De hecho, se casó con Jezabel y todo eso. Cuando tú predicas un mensaje así, esto trae problemas. Bueno, de repente las cosas comenzaron a ir mal, gloria al nombre del Señor. Entonces, ahí es donde yo entro a la romana, donde el ministerio entra, Dios me envía a la romana, donde el mayor tiempo de gloria que uno ha visto en esto fue en la romana, predicando campañas en diferentes lugares, al aire libre, con Manuel. Gloria al nombre del Señor, Manuel Rodríguez. En ese entonces tuvimos la casa de Milagro Ortiz. Y así caminando la romana en diferentes lugares. Viendo a Dios obrando. Dios me sacó, me llevó a la capital. Dios me llevó a Santiago. Y en diferentes provincias viendo lo que es la gloria de Dios. Bien. Pastor, y en esto de ministerio, pastor, hay tiempo de gloria, pero también hay tiempo amargos. Amargo. Y yo sé que las personas que están viendo este video, algunos están pasando por situaciones, algunos que son líderes, tienen personas a su cargo, personas que dependen de ellos espiritualmente, emocionalmente, y ellos están pasando o han pasado por momentos
caótico y lo peor es que ellos no tienen a quien contárselo, ellos no tienen quien tenga la capacidad de entender que también los gigantes lloran, que los hombres que Dios usa también sufren, que los hombres que Dios usa también pasan necesidad, que también pasan hambre, pasan momentos de dolor, de desilusión, que también tienen problemas en los hogares, que también tienen problemas con los hijos, que no todo alrededor de su vida es perfecto. Incluso a veces hay personas que Dios usa y son expertos dando respuesta a otros, y ellos en su momento ni siquiera encuentran una respuesta de Dios. Oran, claman, lloran. Y parece ser como, porque usted sabe que el silencio de Dios como es aterrador. Sí, pues. De verdad, Él está así, Él está trabajando. Y eso tú lo entiendes después que tú ves los resultados del trabajo. Pero en el momento cuando tú lloras, gime, clama, y ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Se fue Dios? O sea, todo, yo creo que a todo ministro le llega. Pastor, ¿cómo usted le aconseja a estos pastores que están ahí, estos evangelistas? Esa persona, pastor, que han iniciado proyectos, incluso llega un momento que están sintiendo como que no, como que Dios no los llamó, que se equivocaron, porque a veces uno dice, wow, pero es que no es normal. Uno no puede pasar por esa situación, no es normal. Pastor, ¿cuál es el consejo? ¿Cómo esperar en tiempo donde abunda la desesperación, donde abunda el caos? Gente que Dios llamó y tienen una palabra. Hay evidencia de que Dios los llamó. Hay evidencia de que, pero llega el momento que hasta usted, todo el mundo ve que sí, pero usted lo duda porque usted dice, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué? Mira, una de las cosas que me hizo llorar mucho, o me ha hecho llorar, ahí vamos a entrar en lo que yo te dije al principio. En el principio, en mi problema de salud, mi problema de enfermedad, la sequía económica no me afectó tanto como el suceso que voy a contar ahora. ¿Qué pasa? Que después de tener ministerio, después de contar con la gloria de Dios siempre, después de Dios bendecir nuestras vidas, tener esposa, tener hijos, sentí como que lo que Dios estaba haciendo no era suficiente. Entonces me puse a negociar. Y puse un centro de internet, y eso fue mi mayor fracaso. Cogí un dinero prestado y contando de que el negocio iba a suplir para pagar ese dinero, todo fue a la quiebra porque no tuve asesoría, todo fue peor. Después de coger ese dinero prestado, tuve que coger otro dinero, ¿verdad? Para pagar ese dinero, darle la redundancia, y así sucesivamente, hasta que duré 8 años de mi vida estancado. Yo me acuerdo que los pagos a Aspire eran alrededor de 16,000 pesos. 16,000 pesos. Eso es casi $400. Mensual había que buscar ese dinero. El ministerio no estaba fluyendo. La iglesia nunca ha sido una iglesia que me ha mantenido. ¿Me entiendes? Porque la iglesia, nosotros pagamos local, pagamos, y el dinero que entra se gasta en su mayor parte de veces pagando alquiler y algunas que otras cosas, haciendo actividades. Y me acuerdo que Yajaira Thompson, ¿verdad?, que era la gerente entonces, ella quería que yo hiciera un reenganche. No, eso no es reenganche, eso es coger un préstamo para pagar mi préstamo, para que ellos me extendieran el paso. O sea, le van a poner la cuota más para ir a ponerla a mayor tiempo, pero mi mismo dinero. Es prestarme mi mismo préstamo. Para usted saldar. Para yo saldar. Seguir debiendo. Con una cuota más flexible. Una cuota más flexible. Entonces, nunca quise. Porque yo busqué. Es una anestesia, pero no. No es una anestesia, es un veneno. Pues una anestesia te alivia. Por nada yo entraba. Ella entonces habló con Charlie para que tratara de convencerme. Bueno, pues
el trato era que yo podía hacer podía hacer eso, pero si me entregaban los papeles de mi casa, porque los papeles de mi casa era lo que era la garantía del préstamo. ¿Me entiendes? Entonces se entró que sí. El error mío es que cuando yo salí de esa oficina, yo no salí con los papeles, confiando, porque cuando tú confías y punto. Como hay que confianza con desconfianza. Si hay desconfianza, no hay confianza. ¿Me entiendes? Entonces, cuando pasaron como 2 o 3, pasaron más, como 4 meses yo pagando, que me atrasé, porque era mucho dinero, yo no lo estaba consiguiendo. Tenía que mantener la familia. Yo duré con Gadiel en la Episcopal 1 año sin pagarle el colegio. Y allá en el Episcopal le cobraban al muchacho. Y tú sabes que él venía, a veces ya no quería ni ir a la escuela. Fuerte, ¿entiendes? Entonces, tenía yo ese achaque. Esa mujer mandaba a medir mi casa, a medir mi solar, a medirlo aquí, con mi mujer aquí. Yo nunca la vi, ¿entiendes? Pero Maribel decía, mira, aquí vino un hombre que estaba midiendo, tirando fotos. Ahí. Entonces, eso me entró en un shock, porque cada vez que yo pensaba en que no podía pagar, no tenía cómo pagar, no tenía a quién acudir, clamaba a Dios. Hubieron gente que me dijeron, a un maratón, a eso, la gente de la ciudad te conoce, si tú haces esto, pero es que a mí no me sale. Hay cosas que a mí no me sale hacerlas, no es porque yo sea ahí tonto, no me sale, no sé cómo hacerlo. Yo admiro a aquellas personas que pueden pedir, que tienen un arte, que se paran y dan. Yo no puedo, no me sale. ¿Entiendes? Entonces eso fue la parte más negra de toda mi vida. ¿Entiendes? Porque eso me deprimía, pasaba noches enteras que no podía dormir, se me iba el sueño, buscando una idea, orando. Entonces en ese momento tú no encuentras respuesta de Dios. ¿Me entiendes? No encuentras respuesta de Dios, y la gente comienza a cuestionar, a veces la misma gente de la iglesia que no saben por lo que tú estás pasando, comienzan a cuestionar, comienzan a decir cosas que te llegan al oído, ¿entiendes? Porque cuando tú pones un negocio y el negocio va bien, la gente te dice que tú eres dichoso. Fulano es dichoso, puso un negocio y le fue bien. Pero si te va mal, lo que te dicen es un loco, ¿me entiendes? Es un loco. Y así sucesivamente. Yo me acuerdo que estando en la Universidad del Caribe, estudiando informática, entrando al baño, recibí un dardo del enemigo. ¡Pam! Un dardo. O sea, y cuando las cosas se ponen así calientes, tú tienes problemas en la casa con la esposa. Porque por más que una esposa te quiere, te ama, ella va a llorar contigo, pero sus necesidades tienen que ser suplidas. Y quien lo suple eres tú. Mi esposa no trabaja, ¿me entiendes? Y a ella le mortificaba más lo de los hijos, porque la esposa te puede pasar hambre a ti, pero ¿y los hijos? Esos muchachos que están ahí el día entero con ella, llorando, quiero comida, no hay nada. Y un ministro, ¿entiendes? Un ministro, que todo el mundo conoce a uno, todo el mundo sabe a uno, sabe de uno. Entonces, cuando recibo el dardo, es que el mismo infierno me dice, tú eres un fracasado. Oye, no me lo digo tanto en el principio, porque cuando te estaba en el principio, quizás si él me dice yo soy un fracasado, yo le voy a decir que sí, es verdad, yo soy un fracasado y me voy a deprimir. Me dijo, ya estando en la universidad, terminando una carrera, ¿me entiendes? Tú eres un fracasado. Y yo le dije, fracasado, sí, fracasado. Y comenzó a citarme. Tú eres un fracasado, estás perdiendo tu casa. Eres un fracasado en la iglesia, mira cómo está. Eres un fracasado en tu hogar, mira cómo está. Tú eres un fracasado en la economía, mira cómo tú estás. ¡Pam! Me dio eso. Entré, fui al baño, salí y cogí el cuaderno, mi mochila, y me iba. El profesor me preguntó, ¿qué pasa, don Luis? Yo dije, profe, pido excusa porque me voy. Fui. Y todo el camino yo vine con esa batalla. Llegué a la casa, me acosté y no hablé con nadie. Maribel había cocinado
comí un poco de comida y me tiré en la cama y comencé a llorar. Entonces yo comencé a decirle al Señor, entonces Señor, yo soy un fracasado. Yo soy un fracasado porque intenté esto, intenté lo otro, intenté hacer esto. Yo soy un fracasado. Y ahí, sin respuesta, sin respuesta. Y eso yo duré como, bueno, después de eso paré la universidad, la carrera, o sea, la materia que yo estaba cogiendo, yo la quemé porque no volví. ¿Me entiendes? No volví y comencé, me acuerdo que en ese entonces yo llamé a Morla, le pedí consejo, voy a entregar a la iglesia. Fue fuerte. Llamé a Pierre, le dije y todos me dijeron, no, tú no puedes entregar a la iglesia. Llamé a Alberto Joseph vino a la iglesia, hablamos. Le dije, no, yo voy a entregar a la iglesia, mira cómo yo estoy. Y me dijo, líder, tú no puedes entregar a la iglesia, es lo que Dios te dio. Entonces tú tienes que batallar, tienes que batallar. Y yo le decía, claro, es muy fácil decirlo. Es muy fácil, debo 3 meses, casi 3 meses, 16,000 y pico de pesos. Debo el colegio, no puedo pagar. Gracias a Dios que yo no pagaba alquiler, que yo tenía mi casa. ¿Me entiendes? Y esos momentos yo lloraba, yo iba a orar, yo no podía orar. Yo entraba en el altar, ¿verdad? Entraba en el altar y yo no podía orar, yo no oraba, no me salía palabra. Lo que yo decía, Señor, ¿y ahora? ¿Y ahora? Y ahora, en ese proceso, mi esposa dijo, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer, yo voy para Romana. Y en medio de esa situación, el mismo diablo trabajando, hasta que un día, yo comencé, el Espíritu Santo, después de mucha búsqueda, porque cuando uno tiene ese tipo de problemas, uno no puede buscar amigos que tengan mente fracasada porque te va a hundir más. Tú tienes que buscar gente que haya superado problemas, que haya superado situaciones. Que eso es la ventaja que yo tengo, es que yo en toda mi vida he tratado de ayudar siempre a la persona y siempre hay alguien que viene, se te acerca y comienza a hablarte y comenzamos ahí. El Espíritu Santo, en medio de una oración, me dijo, el diablo no te puede hacer entender que tú eres fracasado. Y yo me quedé atentamente escuchando lo que el Espíritu Santo me decía en los oídos. Me decía, el diablo no te puede hacer entender que tú eres un fracasado, porque de donde tú vienes hasta donde has llegado no es un fracaso, es un éxito. Y el Espíritu Santo comenzó a mostrarme todas las cosas que Dios había hecho en mi vida. Estabas en una cama, postrado, hediondo, Dios te saca, Dios te lleva a una iglesia, te da un ministerio, tú comienzas a fluir en el ministerio, pensaste que no iba a tener hijo, Dios te dio hijo, Dios te dio una esposa, Dios te dio un ministerio, Dios te dio una iglesia para que pastoree. Eso no es de fracasado. Entonces ahí es cuando yo vuelvo en sí. Ahí es cuando yo vuelvo en sí de todas esas cosas que el Espíritu me lo trae. Yo digo, wow, pero es verdad. Volví, me inscribí en la universidad de nuevo. Comencé a pelear el pleito, pero ya ahora lo estaba peleando con otra actitud. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y así fue. Fueron años. Ese proceso duró como 8 años. No fue un proceso uno lo está contando, ¿verdad? Yo lo puedo resumir en un par de minutos, pero fue un proceso que duraron años, años tras años, año tras año, pero ya uno aprendió a creerle a Dios, a avanzar en Dios, a ver a Dios obrando. Una de las cosas, Michelle, que me encanta de Dios, es que aunque Dios no me suplió todo el dinero para que toma, ve y paga, porque yo lo que quería era eso. Saldar, Señor. No, pero el Señor ponía gente que me ayudaba. Yo me acuerdo cuando yo debía casi los 3 meses, una señora que se llama Ibelice, ella es la pastora de Éxito de Cotuí, ella está en Estados Unidos ahora, yo sé que ella va a ver este video. Ella me llama y me mandó 25,000 pesos. Eran como 26,000 pesos. Con eso completé, ¿verdad? Y pagué 2 meses para ir a la par, no a la par, pero como quiera había un mes que ya estaba casi cumpliendo. Sí. Una batalla fuerte. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios conectó personas conmigo. Dios conectó personas conmigo que me iban ayudando en un momento determinado. Ellos me ayudaban. Por ejemplo, Roberto
Roberto Patemulo, Roberto Gil, siempre estuvo ahí conmigo, siempre una de las personas que más ha colaborado en eso, siempre estaba ahí conmigo ayudándome. Siempre él venía, mira, agarra esos 5,000 pesos, agarra esos 2,000 pesos, agarra esto. En medio de ese proceso él construyó esto. Esto yo lo que hice fue que yo lo remodelé, ¿verdad? Pero ya esto estaba construido, las paredes. Yo lo que gasté en cuarto en dinero en eso, por el vino, y se acuerda que puso el colmado, también se fue a pique, varón, también se fue a pique. Y así sucesivamente. Estaba Wiley, que siempre ahí, mi pai, dígame, ¿cómo está? ¿Cómo va el asunto? Wow, mira, no va mal, está terrible. Siempre Dios puso gente para que nos dieran la mano. En el momento cuando el gigante llora, no todo el mundo le da la espalda. No todo el mundo le da la espalda. Bueno, Dios, la realidad es que Dios siempre... usted decía ahorita que Dios no le dio para saldarle una vez. Y eso me hizo entender que aún en la situación que estamos pasando, Dios siempre tiene algo que quiere hacernos aprender. Claro. Y tal vez saldándolo de una vez no hubieses aprendido. Y quizás tuviéramos vuelto otra vez. Exactamente. Tal vez pudiese caer en el mismo error. Pastor, tenemos que despedir, pero tenemos que hacer ya la parte 2 de esto algún día. Yo sé que las personas que están ahí, que han visto este pedazo, ¿verdad? Es iniciando el proyecto, usted está ahí, colabore compartiendo esto, envíele esto, el link de esto a alguien. Yo sé que alguien puede ser edificado. Usted no se imagina por la cantidad de situaciones que puede estar pasando alguien y ver que alguien pasó por algo similar y resultó victorioso. Eso puede ser un claro mensaje de que Dios está en el asunto. Pastor, nos vamos a despedir por el día de hoy, por esta ocasión, pero vamos a continuar este proyecto, vamos a traer diferentes personas a este lugar, gente que de verdad, miren, no vamos a hacer entrevistas de que salga uno diciendo que volaba, que mataba gente, no, ese no es nuestro objetivo. Aunque si alguien tiene esa situación y ha sido una verdad y puede edificar a otros, sí, pero el objetivo es hacerle entender que el gigante tiene su tiempo de cortar cabeza, pero también su tiempo de llorar, y que de todas estas situaciones el Dios que te llamó nunca te va a abandonar. Quiero también decirle a cualquier persona que esté pasando por un problema de salud, jóvenes que quizás han quedado discapacitados como yo, quizás a su temprana edad, mujeres que quizás tengan algún tipo de situaciones que están pasando en su vida, que el confiar en Dios nos va a ayudar. Lo que me quitó la depresión fue cuando llegó la presencia de Dios en mi vida. La presencia de Dios en mi vida se llevó la depresión, se llevó la desesperación, ¿verdad? Y el Dios eterno, el Dios de paz, ha puesto paz en mi vida. Siempre usted me va a ver riéndome, contento. Aún en los peores momentos de mi vida, Dios me ha ayudado a poder sonreír. Entonces, a ti, joven, a ti, caballero, dama, no importa la edad que tenga, si has quedado en una condición de salud, con una discapacidad, o quizás te sientes que te tengan al menos, el consejo es levántate, porque como Dios me ayudó a mí, también te puede ayudar a ti. Dios nunca me ha dejado. En medio del proceso, siempre Dios ha estado conmigo. Y Dios también ha puesto personas, que caminen con nosotros. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones, síguenos en las diferentes redes sociales y que Dios te bendiga. No olvides compartir este proyecto. Bendiciones.